los años han devenido en especialistas, en expertos. Se han convertido ya en escritores, en críticos literarios, en editores. Entonces, tengo aquí a la vista también, ¿no? Ustedes quizá conozcan esta edición, ¿no? Esta es una de las muchas ediciones que hay de este crítico literario peruano, que es uno de los que ha trabajado más la poesía de Vallejo en general, la obra completa. Las obras completas, me refiero a Ricardo González Vigil. Tengo en mis manos aquí la edición que hizo de la poesía completa en este tomo, la edición que hizo el año de 1991. Mire cuánto tiempo, prácticamente van a ser 30 años el próximo año, ¿no? 91, 1, 11, 21. 30 años que se celebra de esta edición, que es producto sin duda de un gran trabajo, de años de investigación, ¿no? Porque ya cuando un poeta es pues, famoso, alcanza una dimensión internacional, una dimensión mundial como Vallejo, entonces ya la edición de sus textos se vuelve una tarea complicada porque además los expertos, los especialistas, qué sé yo, son muchos y a veces discuten entre sí, a veces polemizan y se dan posiciones muy encontradas y que devienen de toda la historia que está contada, ¿no? Esa es la historia pues de la vida del escritor que tuvo una existencia más bien breve, solo llegó a los 46 años, ¿no? Y su vida tiene una etapa peruana que va desde su nacimiento en 1892 hasta 1923, es que viaja a Europa, ¿no? Viaja a Europa y es un viaje sin retorno, ya no vuelve al Perú, ya no vuelve a su patria. Y en esta etapa europea de 15 años complementa su obra, pero digamos, en la etapa peruana es él quien edita sus libros, ¿no? Es él quien edita Los Heraldos Negros, Trilce, el próximo año es el centenario, el primer centenario de Trilce. Se prevían muchas actividades, seguramente no serán todas, por la pandemia, ¿no? Y luego, bueno, también Escalas, que publicó el mismo año 23, Fábula Salvaje, qué sé yo. Y luego en Europa, que sí publicó algunos libros, como El Tusteno, Rusia ante el Plan Quinquenal, pero algunos poemas también, varios poemas en revistas, qué sé yo, pero ya no publicó él libros, poemarios, ¿no? Ya esta labor le correspondió a su viuda, a Georgette, una francesa, una parisina que en Vallejo conoció en su estadía en París, ¿no? Me moriré en París. Fue su compañera en gran parte ya de esos 15 años y a ella le correspondió, al morir Vallejo en 1938, a ella le correspondió la tarea de editar póstumamente la obra poética que Vallejo había dejado, ¿no? Claro, esta es una tarea muy grande, inmensa, complicada, que seguramente ella la hizo en forma muy sacrificada, muy generosa, pues nadie le pagaba por esa edición. Tuvo el apoyo del maestro Raúl Porras, que estaba en esa oportunidad en París, y con la ayuda de él y seguramente algunas otras personas pudo editar su libro Poemas Humanos, ¿no? Además, la impresión fue en una imprenta francesa, ¿no? Y esto también tiene implicancias para la exactitud de la edición, porque algunas erratas se filtraron o no se pudieron detectar porque se estaba imprimiendo en una tipografía diferente a la tipografía del francés. En esa época no había internet, ¿no? Las impresiones eran así con los tipos, con estas máquinas de impresión,
Y bueno, a partir de esta edición del año 39 es que se conoce la poesía póstuma de Vallejo, Poemas Humanos, España a partir de Cáliz, qué sé yo, y es a partir de allí que, diríamos, Vallejo se vuelve famoso, ¿no? Se hace conocido en el mundo, bueno, y ahora es uno de los grandes escritores. Como decía, el próximo año se cumple el primer centenario de la edición de Trilce, libro famosísimo. Ha devenido uno de los poemarios más valiosos de la poesía contemporánea del siglo XX, a nivel de lengua española, no solo de Perú, ¿no? Y claro, la edición posterior de Poemas Humanos, España a partir de Cáliz, han complementado toda esta dimensión extraordinaria que ha asumido la obra de Vallejo. Entonces solamente voy a citar un texto, y lo he consultado y estoy manejando aquí en clase, esta edición de Poemas Humanos de 1991, que estoy descubriendo que el próximo año cumple 30 años, de un poema que, bueno, tiene su larga historia, pero ahora no, de momento no vamos a aprender de historia, de un poema, diríamos, que si consideramos la edición de González Vigil, pertenece a Poemas Humanos, ¿no? Pertenece a Poemas Humanos, y específicamente dentro de Poemas Humanos, él pone este conjunto de poemas, uno de los cuales vamos a leer, lo pone en una sección llamada Poemas en prosa y ámbito de contra secreto profesional, que es un poemario, es un libro de Vallejo también publicado póstumamente. Entonces, en esos años 27, 28, Vallejo habría escrito estos poemas que, bueno, se publicaron póstumamente dentro de Poemas Humanos, en la edición de Vallejo, que hizo Georgette, el 38. Bueno, es una historia larga, pero de ella, para hacer un comentario ahora, de cómo es una forma poética muy diferente la que Vallejo propone, que es lo que nos interesa destacar en esta clase, ¿no? Este poema se llama El momento más grave de la vida, el momento más grave de la vida, ¿no? Y hago una pequeña descripción. El poema, que está dentro de un libro que se llama Poemas en prosa, está constituido por unidades, por un total de unidades que coincidentemente son 14 versos, pero no cabe considerar a este poema, a pesar de que tiene 14 versos, no cabe considerarlo como un soneto, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, porque aquí Vallejo no ha distribuido esos 14 versos en estrofas, sino lo ha distribuido más bien, podríamos decir, empareados, es decir, en unidades constituidas por 2 versos, nada más, ¿no? Y esa es otra característica. Entonces, en cuanto a la forma poética, es un poema, diríamos, que tiene 14 versos, pero que no es soneto, ¿no? Coinciden en el número de versos, pero no en la estructura, porque en cuanto a estructura, observamos que en este poema se usan unidades que podríamos decir pareados, es decir, unidades constituidas por 2 enunciados que son interdependientes. Y también, como podríamos señalar en el poema de Blanca Varela, que es muy breve, aquí también es una estructura reiterativa la que usa Vallejo, ¿no? Porque en cada pareado, ¿no? En cada pareado serían 7 pareados, ¿no? 7 por 2, 14. En cada pareado, primero se señala un hombre dijo, ¿no? Un hombre dijo, y así, otro hombre dijo, etc.
Y luego de esa enunciación de este alguien que dijo, viene el decir de ese hombre, ¿no? Voy a leer el texto. Espero que esto permita, ustedes deben conocerlo, pero de todas maneras miren cómo cambia la forma a pesar de la coincidencia en los 14 versos. Dice, un hombre dijo, debajo pone la segunda unidad del pareado y le pone un guión, ¿no? Como en un enunciado de un cuento. Un hombre dijo, guión, el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el pecho. Ahí termina el primer pareado, ¿no? Los dos enunciados. Otro hombre dijo, siguiente unidad, el momento más grave de mi vida ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y el último hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. ¿No? Entonces, ven otro poema, un recorrido también a través de una estructura donde hay una alternancia, en este tejido textual hay una alternancia de voces, ¿no? Y a través de él se desarrolla sin duda un texto, una temática muy interesante, tiene que ver sin duda con la vida, y luego claro, como tengo a la vista la edición crítica de González Vigil, después de del texto mismo ya vienen las anotaciones, los elementos propios de una edición crítica respecto del título, del párrafo, etc. Que claro, ustedes no tienen a la vista el texto y no tiene sentido que me refiera a ello, pero sí diríamos también recoge comentarios, ¿no? Y eso sí podemos leer para ver cómo se ha evaluado este texto poético, que podrían también tomarlo ustedes en cuenta para que se vea cómo aquí hay otra estructura. Ahora hemos visto unas pocas estructuras, pero sin duda en la poesía hispanoamericana vamos revisando diferentes poetas, hombres, mujeres, qué sé yo, vamos encontrando, como hemos hecho hoy día con Blanca Varela, Gioconda Belli y ahora Vallejo, diferentes formas poéticas, algunas serán también artes poéticas, responderán, por ejemplo, en este caso, en cuanto a la función, ¿no? Y acá sería interesante ver cómo aquí hay una contraposición entre lo referencial y lo reflexivo. Leo un comentario de un crítico de Vallejo que es James Higgins, que es un experto vallejista inglés, ¿no? Ha publicado libros sobre Vallejo, ya ha estado muchas veces en el Perú. Bueno, ¿cuál es el comentario de Higgins sobre este poema? Dice González Vigil en una cita, comenta Higgins, y acá ya viene el comentario de Higgins, el momento más grave de la vida, cuya forma recuerda ciertos pasajes del Evangelio según San Lucas, y cita ahí específicamente, es una letanía y una parábola del sufrimiento humano. Varios personajes se acercan y citan el momento más crítico
de su vida. Cada uno relata alguna experiencia de sufrimiento, pero el último afirma que su momento más crítico no ha llegado todavía. Este poema expresa la aprehensión del poeta frente a la existencia, su convicción de que el sufrimiento ha de extender su tiranía sobre el hombre cada vez más, de que el futuro le ofrece aún un sufrimiento más terrible y angustioso que el pasado. Este poema da a entender también, dice Higgins, que el momento más crítico de la vida es la muerte. Y aquí otro comentario que me parece pertinente también, que hace González Vigil, y ahí dice, ya esto es, me parece propio de González Vigil, aunque recoge comentarios de otros críticos, dice: el nexo con la Biblia se refuerza si pensamos en que intervienen 7 hombres, el simbolismo, 7 hombres, ¿no?, que enfocan 7 experiencias con aire de plagas. Miren qué coincidencia con nuestra época de ahora. ¿Cuáles son esas 7 experiencias? La guerra, la importante batalla del Marne durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto está en el libro de la naturaleza. Luego, el desastre natural, quizás se refiere al cataclismo de septiembre de 1923 en el ámbito de Honshu, Japón. El lado nocturno imponiéndose al diurno, la soledad, la prisión, la revelación de un conocimiento inesperado y el temor de un futuro peor que todo lo parecido, o la muerte, como nota Higgins y acepta enfático Martínez García, está citando a otros críticos, ¿no? No debe reducirse las declaraciones emitidas a confidencias personales de Vallejo, por más que la quinta resulte tentadoramente biográfica. Recordemos el encarcelamiento de César entre noviembre 1920, febrero 1921, y puedan conectarse la tercera, la cuarta, la sexta y la última. Esta es la única que reconoce tajantemente Georgette en Allá Ellos, con las vivencias de Vallejo. Deliberadamente se pinta 7 personas diversas, mezclando 3 continentes: Europa, ¿no?, la batalla del Marne, Asia, Yokohama, y América, Perú, a modo de un collar de golpeados por los heraldos negros o los monstruos del dolor y la desgracia. Y luego cita a otro crítico, Vélez, un crítico español, dice: Vélez trae a colación una declaración posterior de Vallejo que citamos por su euforia posterior ante la lucha solidaria contra las plagas de la existencia. Y cita aquí, dice: visitando años más tarde el frente de Madrid en la Guerra Civil Española, dijo Vallejo: el día de mayor exaltación humana que registrará mi vida será el día en que he visto a Madrid en armas, defendiendo las libertades del mundo, ¿no? Entonces esto quiere decir que esta parábola que Vallejo propone no tiene tanto un carácter biográfico, no se refiere a experiencias que pudo haber vivido el propio escritor, sino a experiencias de diferentes partes del mundo, como se ha señalado aquí con bastante detalle. Entonces, este poema y sus 14 versos, sin embargo, tiene una trascendencia inmensa, porque está aludiendo al mundo, está aludiendo a 3 continentes por lo menos, ¿no?, y en relación con este tema fundamental, que es la conciencia de la muerte, la conciencia de la finitud que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, esta es otra estructura, y así como ella, ¿no?, también, bueno, había que describirla. Esto vamos a tratar de hacerlo también, aunque ustedes ya van avanzando, incluso con el avance que presenten el próximo jueves, y podemos aportar también algunos elementos. ¿Quería decir algo? Solo una consulta, ¿cuál es el poema? ¿Cómo se llama el poema que acaba de leer? Sí, el poema que acabo de leer se llama precisamente El momento más grave de la vida.
El momento más grave de la vida, ese es el título, y está en la edición de González Vigil, está en Poemas Humanos, exactamente en la página 444, pero usted debe tener alguna edición en casa, ustedes, ¿no? Mitac, señor Huarta, etc. Seguramente tienen edición, o pueden tener también la propia de González Vigil, aunque en el caso de González Vigil, él ha publicado, después de esta edición de las poesías completas, ha hecho otras ediciones, ¿no? Incluso yo la última no la he visto, creo que la última salió el año pasado, ¿no? Esa no la he visto, o sea, ha editado varias veces, lo cual quiere decir que el trabajo de edición de una poesía, o de una poesía tan importante como la de Vallejo, es una tarea que nunca acaba. A mí se ha pasado la vida, además publicado un montón de libros, pero le ha puesto énfasis central siempre a Vallejo. Ahora, como estamos trabajando también Darío, y habíamos conversado en clases pasadas, habíamos leído incluso con mucho entusiasmo los dos poemas de Darío, el de Roosevelt y la salutación del optimista, y queremos profundizar un poco más en la vida del propio Darío. Y como vamos leyendo a González Vigil, un día recordaba que para Vallejo el poeta más importante era precisamente Rubén Darío, ¿no? Entonces, con ese motivo hemos colgado unos enlaces, ¿no? Sí, se han puesto unos enlaces que están en el aula virtual, para que ustedes se sirvan ver este video acerca de Rubén Darío, refresque conocimientos, y el martes comentaremos, ese será el tema de la clase del martes, el comentario que haremos, no, perdón, del jueves. Del martes. Del martes, ¿no? La próxima Hoy es jueves. Sí. La próxima clase es el martes. Ah, claro, el martes, sí. Y el 19 ellos tienen la entrega. Sí, siempre me confundo. Estamos cerrando la cuarta semana. Y ya la próxima ya tenemos material es la quinta semana. Para interactuar también, y de hecho ya vamos a ir incorporando en el desarrollo del curso materiales de YouTube, ¿no? Para ampliar la búsqueda, ustedes también pueden poner enlaces o sugerir enlaces, de modo que esto va paralelo, ciertamente, y todo esto además abierto, ¿no? Este es un trabajo abierto, no es un trabajo formal, no, es un trabajo abierto, inacabado además, porque no pretendemos agotar, nadie pretende agotar nada, pero sí da la oportunidad para que ustedes hagan este recorrido, que es lo que en el fondo queremos, y a través de ello se vayan justamente, con cada poema, se vayan ampliando sus conocimientos, ¿no? Ampliando sus alcances sobre la poesía, que como vemos, por lo que hemos podido leer hoy día, a partir también del decálogo de lectura, la experiencia de leer poesía es una experiencia extraordinaria, fuera serie, que nos lleva por diferentes ámbitos de la humanidad, del mundo, del cosmos, ¿no? Cada uno de estos poemas que hemos leído son pero impactantes, son extraordinarios, y por eso los hemos querido compartir con ustedes, compartir las reflexiones. De esa manera hemos alimentado también esa actitud que debe tener el lector, un lector como nosotros, de entusiasmarnos a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que vivimos. La poesía da un sentido a nuestras vidas, ¿no? Eso es algo innegable, nos enriquece, y que es lo que más necesitamos, creo, en este momento. Es la única, o una de las posibilidades de mantener el sentido de la vida, porque más, toda la poesía apunta a eso, todos los poemas que hemos leído apuntan a eso, el sentido o el sinsentido, y en esa dicotomía nos movemos en todo momento, ¿no? Es cuando se hace bien la clase, cuando hay una comunicación, hay un mayor sentido que cuando la clase, digamos, puede tener otra dirección, ¿no? Entonces siempre el ámbito de la comunicación literaria tiene sus riesgos, tiene sus retos, pero hemos tratado de hoy día abrir esta aproximación a la poesía lo más vivencial posible,
pero al lado de esto hemos ido haciendo reflexiones que ustedes pueden tomar para su trabajo próximo. Muy bien, ahí nos quedamos y entonces ya nos vemos con Darío y con ustedes comentando este video que ustedes van a ver y ya será, espero, una experiencia fructífera. Muchas gracias y entonces hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita Mita.